Jurisdicción. Dios les bendiga, bendiciones. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Ese es el tema que hoy vamos a estar tratando en esta mañana, hoy ya de día lunes, dando gracias al Señor porque nos concede este privilegio de poder glorificarle, enaltecer su nombre y poder crecer también de esta manera a través también del mundo espiritual y ver el reino de Dios a nuestro favor. Hoy vamos a estar estudiando sobre las jurisdicciones el cual se tienen que tener en el mundo espiritual para que así el enemigo no tome ningún derecho legal en contra de nosotros, porque se necesita saber que el mundo espiritual se va a regir siempre por derechos legales. Y vamos a estar estudiando un poco sobre los derechos legales, qué es el derecho legal y cómo los espíritus pueden entrar en las personas, valga la redundancia, por el mismo derecho legal que un hombre o una mujer le puede dar a través de lo que hoy vamos a estudiar. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y haberse gozado en la iglesia donde estuvieron, con su familia, compartir y también gozarse con los que se gozan en la congregación, ya que así también alcanzamos la gracia y la misericordia de Dios. Cada día creo que aprendemos más, cada día hay mucho que aprender en el plano espiritual y lo importante es seguirse capacitando, porque al capacitarnos, a medida que nos capacitamos, podemos tener más armas para poder nosotros contrarrestar al enemigo. Una de las armas que más el enemigo puede usar son los sentidos, pero el Señor también nos dio armas, y una de las armas más poderosas que nosotros también tenemos fuera del ayuno, la oración, la consagración, es la palabra. El Señor enrostró a Satanás y lo confrontó cuando Jesús estaba en el desierto los 40 días con sus noches. Le dijo: escrito está. Por la palabra le enrostró, por la palabra lo venció. Asimismo nosotros tenemos que usar la palabra, pero saber usarla bien, porque a veces se usa como para beneficio, a veces se usa para atacar a otro, se usa también para nuestros propios beneficios, para justificarnos, se usa para no poder renunciar a espíritu, a pecado, o se usa para atacar también a personas. Y lo ideal, ninguna de estas y otras más se tiene que usar la palabra, sino la palabra es viva y eficaz, y lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso es que es importante en que necesitamos nosotros saber equiparnos. El arma poderosa a través de la escritura, pero tenemos que conocer la escritura, tenemos que usar bien la palabra. Así, de esa manera podemos contrarrestar toda opresión, todo dardo del maligno. Entonces el tema que hoy vamos a estar tratando es jurisdicción. Ese es el tema que vamos a estar hablando un poco en este día del día lunes, que necesitamos nosotros estar autorizados. El estar autorizado significa que tenemos que tener derechos legales para funcionar dentro del reino de Dios. El estar autorizado tenemos que moverlo con legalidades. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se rige por derechos legales. El mundo espiritual siempre se va a regir por jurisdicciones. Y como el mundo espiritual se rige por jurisdicciones, tenemos que nosotros también estar jurídicamente enfocados en entender cómo es el plano espiritual y jurídico. Necesitamos nosotros estar en jurisdicción, movernos en jurisdicción. ¿Por qué? Porque hay espíritus que provienen y atacan cuando no se están en el orden. Entonces, cuando estamos hoy hablando, el tema es jurisdicción. Nosotros tenemos que movernos con jurisdicción, tenemos que movernos en legalidades, tenemos que movernos autorizados. Este tema es muy, muy hermoso, muy completo, muy complejo también, porque a través de esto nosotros tenemos que movernos autorizados. Siempre tenemos que estar autorizados, y vamos a encontrarnos aquí que los espíritus se conocen. Hay espíritus territoriales, hay espíritus en comunas, en ciudades, en países, hay diferentes espíritus, todos son diferentes, ninguno es igual.
Hoy, al hablar sobre jurisdicción, vamos a profundizar que un espíritu de acá es diferente al de allá. Ejemplo, un brujo de Chile no es el mismo brujo de Colombia, y no es el mismo brujo de Brasil, y no es el mismo brujo de Venezuela, ni tampoco el de la India, ni el de África. Todos tienen diferentes rangos porque son jurisdicciones que ellos tienen. Eso significa que si yo aquí en Chile puedo estar autorizado en el nivel que Dios me dio, al ir a otro país tengo que pedir autorización al mundo espiritual. Se llama jurisdicción, porque quizás me voy a encontrar con otro espíritu, otro brujo de mayor rango, y yo tengo que estar en el orden y tengo que estar autorizado para entrar en aquel lugar. Mire qué interesante toda la enseñanza de hoy. Por eso es que muchas veces hay personas que se meten en batalla y salen perdiendo, porque se meten en jurisdicciones ajenas. Cada lugar es su jurisdicción. Cada uno de los países donde usted está tiene su jurisdicción. Pero al ir a otro lugar es otra jurisdicción. Y ahí tenemos que estar autorizados para entrar. Ejemplo, si tú estás en un lugar y vas a otra comuna a hacer algo, o a ir a algún lugar, o ir a otro país, o ir a otro lugar, tienes que pedir jurisdicción para moverte en ese punto, porque si no, sales con contragolpes y espíritu de venganza. Amén. Quiero saludar a los que ya están conectados para seguir esta clase de hoy. Chirle, Pastor Chirle, un abrazo allá a Brasil. Dios te bendiga. Y bueno, damos gracias al Señor que la pastora Chile también está aprendiendo lo que es guerra espiritual. Ahí le estoy enviando las notas, los bosquejos, y ella está enseñando también allá su gente en Brasil estos temas de guerra espiritual. Ahora, Ramiro, un abrazo, también bendiciones. Dios te guarde, hija. Qué bueno que esté acá. Pedro, Dios te bendiga. Si estás en trabajo en tu casa, Dios te guarde, Dios te bendiga, y a seguir adelante. Cuando hablamos de este tema de jurisdicción, tenemos que también entrar en los autorizados. Porque si yo no me muevo autorizado, el enemigo puede tomar ese mismo derecho legal que no estoy autorizado para poder atacarme. Mire qué importante eso. Recuerda, decía anteriormente que el brujo de Chile no es el mismo brujo de Colombia, no es el mismo brujo de Venezuela, no es el mismo brujo de Brasil, no es el mismo brujo de Haití, no es el mismo brujo de la India, ni tampoco el de África. Son diferentes jerarquías, diferentes jurisdicciones y diferentes manifestaciones. ¿Por qué? Por lo general acá, no sé si en los países que están acá pueden llegar a estos niveles de los brujos, pero en la India o en la África, un brujo te puede matar solo con la mirada. Solo con la mirada. Esto es fuerte, es profundo. Imagínense el poder del espíritu de demonios que están gobernando esos cuerpos, que los brujos en la India, en África, pueden hacerlo. Ok. Pueden matar a una persona, a un brujo, con la mirada. Por eso que cuando hablamos de jurisdicción, nosotros tenemos que entender que el mundo se rige por derechos legales. Hablaba anteriormente que un brujo acá en Chile, o un brujo de Venezuela, o un brujo de Colombia, o un brujo de la India, o un brujo de Brasil, o un brujo de África o de la India, no es el mismo de otros países. Por lo tanto, si nos movemos a otro lugar, tenemos que pedir jurisdicciones para que no nos hagan daño, en el sentido de estar autorizados, porque son diferentes. Los brujos de la India, del África, solo con la mirada pueden matar a una persona. Entonces quizás tú puedes echar fuera demonios en tu lugar donde Dios te dio, en tu país donde Dios te dio poder, dunamis, autoridad, exousia, derecho legal, te la dio, tienes tu jurisdicción. Pero si vas a otro lugar o a otra ciudad, ya cambia la diferente, porque hay espíritus territoriales, y esos espíritus territoriales pueden ser más fuertes, porque todas las batallas no son iguales, y todos los ataques del enemigo tampoco son iguales, y todos los demonios y espíritus inmundos que atacan no son iguales. Por eso es que es importante, amado, en que usted pida jurisdicción para moverse, aún dentro de su lugar.
porque usted puede estar en su ciudad, en un lugar, no sé cómo le llaman en otros lugares, acá le llaman comuna, la comuna de Cerro Navia, la comuna de Los Prados. Entonces hay un lugar de jurisdicción. Pero si yo voy a otra comuna, Los Prados, Pudahuel, Santiago Centro, es otra jurisdicción. Entonces yo tengo que pedir autorización para estar con derecho legal, para que así pueda moverme con legalidad. Y así el enemigo no pueda dañar el oficio al cual se va a hacer algo. Shirley dice, pastor, cuando entramos en intercesión por otro país debemos también pedir jurisdicción. Cuando oramos nosotros por otro país, buena pregunta, igual, pastora. Dios bendiga a la pastora Shirley de allá en Brasil. Cuando nosotros entramos en oraciones, sí, la oración del justo puede mucho, podemos orar los unos por los otros, pero cuando se trate de batalla, ahí es diferente, ahí se necesitan jurisdicciones. ¿Por qué? Porque tú entras a confrontar, tú entras en una batalla, tú entras en una guerra, y no es lo mismo que yo oro por una persona de otro país, la animo, oro por enfermedad, oro para que sea restaurado, oro para que pueda cambiar. Eso se llaman que podemos hacerlo, orar unos por otros, y la oración del justo puede mucho. Pero si yo voy a confrontar un espíritu en otra ciudad de demonio, tengo que pedir jurisdicción para moverme en ese plano. Porque si yo no estoy autorizado, me voy a meter en un problema con Dios y conmigo mismo con los ataques. ¿Por qué? Mire qué interesante esto. De lo que yo invoque, de lo que yo reprenda, eso me va a atacar. Al hablar un nombre a algún espíritu, ese se llama una invocación. Si yo reprendo a Satanás, que el Señor lo reprenda, él me va a venir a atacar porque yo lo invoqué. O algún demonio, algún espíritu inmundo, o principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, o ángeles caídos, Baal, Belcebú, Neferatu, Damián, Leviatán, Asmodeo, Jezabel, Lilith. Si lo que yo invoco o lo que yo reprendo, eso llamo. Por eso, si yo no estoy capacitado a reprender, me va a venir el contragolpe de represalia fuerte. Esa es la palabra invocar. Ejemplo, nosotros invocamos el nombre del Señor, ¿cierto? Cuando invocamos el nombre del Señor, Él viene, porque lo invocamos. Invocar significa llamar para venir. Invocar es llamar para venir. Yo digo el nombre, lo llamo y Él viene. En el mundo espiritual de la guerra es lo mismo. Por eso que podemos orar uno por otro en otros países o otras ciudades, podemos orar. Pero cuando se trata de una batalla de guerra, yo tengo que pedir, Señor, autorízame para yo entrar en el otro país, en la otra ciudad, dame la jurisdicción para yo reprender ese espíritu. Por eso que muchas veces andamos, hermanos, andamos mal porque no nos metimos en batallas que no corresponden. Ese se llama el mundo de la jurisdicción, porque cada uno tiene su jurisdicción. Y uno no puede entrar y hacer lo que quiere en otra jurisdicción porque no es la suya. Ejemplo, un presidente de una nación no puede ir a otro país, por más que sea presidente de otro país, y hacer lo que él quiere. Tiene que entrar con jurisdicción, autorizado, para poder hacer algo, pero no todo. Mire qué interesante, no puede hacer todo. ¿Dónde puede hacer todo? En su jurisdicción, en su país. Pero si va a otro país, por más que sea presidente, no puede hacer todo, y a menos que le sea delegada que pueda hacer algo en ese país, como una reunión, como una junta, pero no puede meterse en leyes. Esto es lo mismo que cuando uno va a reprender espíritus, se tienen que estar autorizados para poder reprender algún espíritu, alguna entidad. Entonces, como el tema es jurisdicción, se tiene que estar autorizado. Recuerde usted en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 24, había gente desautorizada. Y dice, pues, ¿qué hemos oído? Que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Ahí tenemos gente no autorizada. Hechos 15, 24, gente que no estaba autorizada. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Andaban inquietando a los demás. Andaban perturbando la alma porque no estaban autorizados. Como no estaban autorizados, perturban el reino, perturban la obra de Dios. El peso y efecto que causa el no estar autorizado provoca un daño
en el mundo espiritual. Ahora Jesús estaba autorizado. Si nosotros leemos Juan 20:21, dice: Jesús entonces le dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Eso significa autorización. Eso significa derecho legal. Ir con autorización. Ir con autorización es jurisdicción. Miren qué interesante ese detalle. Porque Jesús le dijo paz a vosotros. Como el Padre me envió, eso quiere decir, está autorizado. Tiene jurisdicción. Como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros. Le da autorización, le da jurisdicción para que nosotros también podamos ir autorizados y con jurisdicción. ¿Se entiende? Mire qué importante eso. Por eso que nosotros necesitamos estar autorizados. Porque si no nos movemos autorizados, nos vamos a meter en un problema. Ejemplo, si yo tengo C, y hay un hermano que pasó y dijo: bueno, el pastor está estudiando y tiene C, o hace mucha calor, y yo voy a ir a comprarle una bebida, una Gatorade, una Power, para que se deshidrate. Esto es para los deportistas. Entonces el hermano dice: le voy a comprar una Gatorade, un agua para que se hidrate porque hace mucha calor. El hermano fue, pero fue por las de él. Ahora, si yo le digo a un hermano: usted me puede comprar una Power porque estoy deshidratado, tengo sed, ¿me puede hacer el favor de ir a comprarme a la tienda? El hermano va a ir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno fue sin que yo lo mandara y otro va con que yo lo mandé. Me trajeron la misma agua, los mismos componentes, a lo mejor fueron a la misma tienda, me trajeron ambos el agua, pero la diferencia es que uno yo lo envié y al otro yo no lo envié. Al que yo no envié, que trajo el agua igual, pero no fue autorizado, y donde él fue corre peligro de que lo que pase en el camino no es mi responsabilidad. Pero al que yo envié, yo le envío con derecho legal. Guárdalo, Señor, protégelo para que vaya a ser... Es autorizado, con jurisdicción para moverse y traer algo. Eso por decir un ejemplo. No sé si se entendió bien el ejemplo del cual hoy estamos dando a conocer. Por eso que es importante, hermano, movernos con autorización. Y al movernos con autorización, entonces el Señor nos delega autoridad. Y lo podemos hacer con jurisdicción. Mateo capítulo 16, verso 19: y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Comienza nivel tierra. Para movernos nosotros en plan a ir a un lugar, tenemos que estar autorizados e ir con jurisdicción. Por eso es que cuando uno se mueve siempre pide jurisdicción. Cuando me toca ir a otro lugar o a otro país, yo tengo que moverme en legalidad. Y yo llamo a mi pastor, hablo con mi pastor y dice: pastor, tengo que ir a tal lugar, me toca enseñar, me toca predicar, y pido jurisdicción y autorización y me muevo. Muchos se mueven sin estar autorizados, sin estar en jurisdicción. Por eso es que se cometen muchos errores y el enemigo los ataca, porque están haciendo algo en contra de las leyes. Las leyes se respetan cielo, tierra y inframundo. Por eso es que tenemos que tener cuidado de estar autorizados para hacer algo. Porque tú puedes ir a enseñar, tú puedes ir a evangelizar, pero si no estás autorizado, los contragolpes, espíritus de venganza, represalias son más fuertes. Porque estamos haciendo cosas que aparentemente estamos predicando, estamos enseñando, pero nos movemos en un lugar donde hay espíritu y afluencia,
y espíritus demoníacos que son más fuertes. Y por no estar autorizados, por no movernos en jurisdicción, los ataques son aún más fuertes. Mire qué interesante lo que estamos hoy enseñando. El tema es jurisdicción. Ejemplo, si tú dices yo tengo el don de evangelismo, que está muy bien, y tú vas y predicas en la micro, predicas en las calles, te vas a las plazas, pero no sabe tu pastor. Andas sin derecho legal y andas desautorizado, aunque predique y quizás puedas ganar almas por la misericordia de Dios, pero andas sin derecho legal, sin jurisdicción, porque tú te estás moviendo solo. Y quien te cubre es tu ministro, quien te cubre es tu pastor. Por eso el Señor dice, a ti te daré las llaves del cielo. Anteriormente hablaba que el Señor, que decía el texto de Juan, que el Padre, así como me envió, yo también los envío a vosotros. Autorización, jurisdicción. Autorizados por el Padre, autorizados por un ministro, autorizados por una cobertura, autorizados por un pastor, y nos movemos autorizados con jurisdicción, también con derecho legal. Importante entonces entender esto, en que en el mundo espiritual, como son espíritus, ellos nos van a conocer y van a saber si realmente nosotros estamos autorizados o no. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla que tenemos que movernos en el orden. Por eso es importante, si tú vas a echar, coloquémosla ahora en el plano de guerra espiritual. En el plano de guerra espiritual es lo mismo. Si alguien te dice, hermano, hermana, pastora, pastor, quiero que vaya a reprender un espíritu de demonio que está en mi casa, en mi hijo, en mi hija, no te muevas solo. Pide cobertura, pide autorización, pide jurisdicción para que luego vayas con jurisdicción. No vayas solo porque quiere. Avisa. Cobertura. Cuando no nos movemos en cobertura, hermano, el ataque es fuerte. Recuerde que cuando hablaba anteriormente que lo que yo llamo, eso invoco. A lo que yo reprendo, a eso invoco. Si yo reprendo un demonio, a eso estoy llamando. Si yo reprendo un espíritu inmundo, a eso estoy llamando. Si reprendo a Satanás, que el Señor lo reprenda, eso estoy llamando. Y como quizá nos movemos solo por emociones o porque el hermano necesita una ayuda y que bien está orar unos por otros, pero hay áreas en que necesitamos jurisdicción, amado. Hay áreas en que quizás no tenemos que movernos sin autorización, y si realmente Dios está en el asunto, porque quizás te están pidiendo que ores por una persona, pero a lo mejor esa persona está en un trato con el Señor. Y si esa persona está en un trato con el Señor y tú vas y dices, Señor, yo rompo este espíritu, yo rompo esta obra demoníaca, que rompo este espíritu inmundo, y quizás el Señor lo tiene así atormentado porque Él tiene un derecho legal y es un trato con el Señor, tú te estás yendo no con la persona, ni tampoco con el demonio, te estás yendo contra Dios mismo, porque estás haciendo algo que el Señor está pidiendo por un trato personal. Miren la importancia de esto. Y la profundidad también en la cual estamos hoy tocando este tema. Tenemos que movernos por jurisdicción. Tenemos que movernos con derecho legal y autorizados para movernos en este tema. Así, de esa manera, vamos a poder ver el reino de Dios. En esos capítulos 7, verso 1, también el Señor le habla a Moisés. ¿Para qué? Para que esté autorizado. Y le dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Los autorizó. Yo te hago como un Dios a Faraón para que tú vayas mi representación. Eso es lo que quiere decir. Y tu hermano Aarón será tu profeta. También autorización. Moisés no se movió desautorizado, se movió con la boca de Dios. Y Aarón se movió con la boca también como profeta. El mundo espiritual se tienen que mover de esa manera, con jurisdicción, para que así no nos venga el ataque más fuerte. Todo lo que hagamos, hermano, pedir jurisdicción. Porque el mundo, hermano, el mundo se rige por derechos legales. El mundo se rige por derechos legales, y como se rige por derechos legales, al no nosotros sujetarnos a alguien o a algo, estamos violando una ley.
Y como se vio una ley que se respeta en cielo, tierra y inframundo, después andamos heridos, golpeados, andamos tristes, somos atacados por espíritus, somos influenciados, contaminados por alguna entidad, viene el verdugo, viene el espíritu, viene una potestad, porque sencillamente nosotros permitimos el no estar autorizados a hacer algo que nunca el Señor nos mandó a hacer. Y consecuencias, y hay consecuencias de nuestros actos. Por eso es que lo que nosotros hagamos, para bien o para mal, puede tener una consecuencia, puede tener en el mundo espiritual algo en que quizás nos pueda afectar. Nos puede afectar si nosotros vamos ilegales. Y hay que moverse con legalidad. Así de esa manera vamos a poder vencer toda obra de Satanás, el diablo. Dios es capaz de tratar con un pueblo, es capaz de tratar con ministros, trata con nosotros, pero tenemos que movernos autorizados para así ver el reino de Dios y su justicia. Porque lo que se transmite es una delegación. Cuando Jesús le dijo, vayan en mi nombre, lo estaba delegando. En mi nombre echaré fuera demonios, delegación, autorización, jurisdicción. En mi nombre se hará esto. En mi nombre se reprenderá. En mi nombre se bautizará. El Señor al decirnos eso, nos está diciendo claramente en que nos está delegando autoridad y jurisdicción. Pero necesitamos estar autorizados para movernos en el plano espiritual. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 76, nos aclara también otra enseñanza sobre Juan el Bautista. Y tu niño será llamado profeta del Altísimo, le está hablando Juan, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Miren que aquí interesante, aquí entramos en una enseñanza muy profunda. ¿Por qué? Porque el Señor envió a Juan el Bautista y había una profecía. Entonces Lucas 1:76 dice, y tu niño será llamado, aquí con el padre de Juan el Bautista. Y cuán importante es nosotros movernos jurisdicciones, amado. Amén. Movernos con legalidad. Porque al movernos nosotros en legalidad, podemos nosotros confrontar toda obra del enemigo. Amén. Necesitamos movernos con jurisdicción. Entonces el Señor le habla al padre de Juan, que fue Zacarías. El padre de Juan le habla esta palabra y le dice, y tu niño Zacarías, Lucas 1:76, y tu hijo Zacarías será llamado profeta del Altísimo. Mire qué interesante. Lo estaba autorizando. Le estaba dando una palabra de profecía y de jurisdicción. Porque irás delante del Señor. Delante del Señor. Es que él preparó, Juan el Bautista, recuerde que preparó el camino del Señor. Para preparar sus caminos. Ahí estaba la otra parte que le estaba hablando. Entonces Juan se le delegó tanto una profecía y tanto se le delegó también por su padre Zacarías. Hubo una delegación. Esa delegación Juan tenía que cumplirla. ¿Cuál era la delegación? Es que Juan tenía que preparar el camino del Señor. Juan tenía que preparar el camino del Señor, solo eso. Era lo único que tenía que hacer, preparar el camino del Señor, para que así cuando llegara Jesús, tomara el lugar de lo que le correspondía. Ahora, profundicemos un poquitito más ahí. Porque si notamos nosotros, recuerde que aquí en Lucas 1:76 ya estaba la profecía. Y la profecía al padre era, y tu hijo, a Zacarías le dice, y tu hijo será profeta del Altísimo. Tu hijo será profeta, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Juan el Bautista preparó el camino del Señor.
Ahora usted preguntará, ¿por qué a Juan el Bautista le cortaron la cabeza? ¿Por qué a Juan el Bautista lo llevaron a la cárcel? ¿Por qué murió de esa manera si era discípulo también, discípulo que seguía a Jesús en el sentido de preparar el camino? Porque Juan se salió de la jurisdicción. Juan el Bautista se salió de su autorización y siguió haciendo cosas que no le fueron después permitidas. Empezó a hacer cosas fuera del orden. Empezó a hacer cosas sin jurisdicción hasta lo que Dios le había dado. Escuchen con atención. Lo digo de nuevo y entro de lleno a esta enseñanza de lo que le sucedió a Juan. Juan entonces, a Juan el Bautista se le dijo que él iba a preparar el camino del Señor. Luego tenemos la historia cuando aparece Jesús en el Jordán y Juan bautiza a Jesús. Se abre el cielo. Estaba Jesús, primera persona, en las aguas, Jesús. Luego se abre el cielo. Se escucha una voz. Este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Luego aparece la paloma, representación del Espíritu Santo, y posa en Jesús. Hubo la manifestación en la agua de la Trinidad o la Triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan lo vio. Juan palpó eso. Pero después de ahí, recuerde que preparó el camino hasta que Jesús llegara. Porque el mismo Juan dice, yo os bautizo en agua, pero detrás mío viene otro que bautizará con poder, en bautismo del Espíritu, con poder, con fuego. Viene otro que va a bautizar con fuego. ¿Quién era ese? Jesús. Pero Juan el Bautista, una vez que llegó Jesús y se bautizó, hasta ahí terminaba el preparar el camino del Señor. Pero Juan siguió confrontando, siguió haciendo jurisdicciones diferentes a lo que ya tenía que tener, la que le habían dado. Ejemplo, recuérdate que Juan el Bautista iba donde aquel rey y le hablaba a Herodes. Y lo confrontaba. En Mateo capítulo 14, verso 1, que cuando lo mete preso por Herodías, la mujer de Herodes. Y Juan el Bautista anteriormente predicaba generación de víbora y le hablaba a Herodes y le decía, tú adúltero. Y cuando aparecía ella en el carro, tú adúltera. Y lo confrontaba antes que llegara Jesús. Y confrontaba a Herodes. Y confrontaba a Herodías, adúltero. ¿Por qué? Porque Herodes estaba con la mujer de su hermano y la mujer y su hermano no había muerto. O sea, Herodes estaba en un adulterio con la mujer de su hermano. Y más encima, si vemos la historia, cuando lo toman preso, recuerde que él tenía depravaciones sexuales y él quería acostarse con la hija de Herodías. Y lo logró a cambio de la cabeza de Juan el Bautista, que Herodías lo pidió. Miren qué interesante eso. Todo ese detalle interesante porque nos va a llevar a entender cuando nos movemos en legalidad y cuando no. Entonces, hasta ese momento, antes que llegara Jesús, él podía predicar y exhortó fuerte a Herodes y exhortó fuerte a Herodías y le decía generación de adúlteros, generación adúltera, y los confrontaba, no tuvo ningún problema. No lo llevaron preso, no lo llevaron encarcelado, no tuvo ningún problema, y Herodes se guardaba y se mordía toda la afrenta que le hacía Juan el Bautista. Pero llegó Jesús. Hasta ahí terminaba su ministerio, no de su llamado, su ministerio de lo que estaba haciendo. Se bautizó Jesús y siguió haciendo su función. Pero Juan el Bautista de ahí comenzó nuevamente a enrostrar a Herodes. E inmediatamente, miren la diferencia, ahí Herodes lo toma preso por Herodías, la mujer de Herodes. Lo lleva a la cárcel. Y Juan el Bautista es llevado a la cárcel. Ahí en la cárcel es donde Juan el Bautista entra en confusión, entra en caos, entra en la duda, le entra la incredulidad y manda a preguntar a uno de sus discípulos, creo que eran dos, le manda manda a llamar a sus discípulos y le dicen, vaya donde Jesús.
y pregúntenle lo siguiente: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Miren qué interesante lo que Juan estaba preguntando. ¿Eres tú el que ha de venir? O sea, dudando de lo que anteriormente había sucedido en el Jordán. Jesús estaba bautizándose. Luego se abre el cielo, se escucha la voz: este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Aparece la paloma y reposa en Jesús. Vio toda esa manifestación, pero aún así en la cárcel le vino la duda, le vino la incredulidad. ¿Por qué? Porque llegó en un momento de aflicción, una opresión en que lo hizo dudar. Ahora, ¿por qué llevaron a Juan el Bautista a la cárcel? Porque siguió haciendo lo que no se le dio autorización después que llegara Jesús. Hasta que llegara Jesús terminaba el ministerio de lo que él estaba confrontando, pero siguió confrontando a Herodes. Antes no lo habían llevado preso y le decía adúltero y adúltera, generación de víbora, y no tenía problema. Pero después que llegó Jesús, hasta ahí llegaba, y él siguió haciendo lo que no tenía que seguir haciendo. Ahí llegaba Jesús, pero él siguió enfrentando a Herodes, siguió hablando de adúltera a Herodías, y inmediatamente lo toman preso, lo llevan a la cárcel, manda a preguntar a Jesús si eres tú el que esperamos a otro, si eres tú el hijo que estábamos esperando, el Dios viviente, o esperamos a otro. Si tú eres el Cristo, si tú el Cristo, esperamos a otro. Miren lo tremendo lo que pasa cuando salimos fuera de la jurisdicción, fuera del orden, y se produjo esta duda en que no quedó confundido Juan el Bautista. De ahí la historia conocida en que Herodías, como había tenido muchas confrontaciones de Juan, en que le hablaba mal de ella, le decía adúltera, que le estaba hablando la verdad, porque Herodes estaba con la mujer de su hermano, Timoteo se llamaba, el cual no había muerto, y más encima estaba con la hija. Y Herodías, la supuestamente mujer de Herodes, planifica, como vio que Juan el Bautista estaba en la cárcel, le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y empieza a seducir en medio de fiesta, en medio de licor, en medio de trago. Y Herodes, como era descarado, era perverso sexual, Herodes pide a Herodías, la hija de Herodías, y Herodías le entrega a su hija a cambio de la cabeza de Juan el Bautista. Mire la profundidad que hoy estamos tocando. Por eso es que es importante nosotros movernos en legalidad, movernos en jurisdicción. Y ahí conocemos la historia en que Juan el Bautista le cortan la cabeza. A Juan el Bautista no tenían que haberle cortado la cabeza, hermano. A Juan el Bautista no tenían que haberle cortado la cabeza, pero siguió haciendo cosas que no estaban autorizadas y con jurisdicción. Juan el Bautista tendría que haber sido un discípulo más, un discípulo con poder. Tenía que haber sido un discípulo con voz de autoridad, pero siguió haciendo lo que no se le mandó a hacer. Por eso es que cuán importante nosotros movernos y estar inspirados por el Señor, porque lo somos la boca que del Dios Altísimo, para poder confrontar. Se recuerda el libro también de Hechos. El libro de Hechos, cuando nos menciona la escritura, se la voy a enviar para que la tengan aquí de referencia. En Hechos capítulo 19, allí en Éfeso andaban algunos judíos usando el nombre de Jesús, expulsando a la gente de malos espíritus. Mire qué interesante lo que dice aquí, porque aquí está hablando que algunos judíos usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar la gente de malos espíritus, y usaban el nombre de Jesús para expulsar espíritus, para expulsar demonios. Usaban el mismo nombre de Jesús y decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, porque habían visto a Pablo hacerlo, les ordeno que se salgan. Les ordeno que se salgan. Esto lo hacían los 7 hijos del sacerdote Esceva, el jefe de los sacerdotes, y era un tal Esceva, aunque no era tal, era jefe de los sacerdotes, pero aquí le menciona en Hechos 19:14 como un tal, como no de importancia, pero tenía importancia porque él era jefe de los sacerdotes. Imagínense, si el jefe de los sacerdotes andaba con esa legalidad, ¿cuánto más van a ser los hijos? Y los hijos
fueron a reprender. Esto está en el verso 14. Esto lo hacían los 7 hijos del sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez que el espíritu malo le contestó, le dijo: a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Wow. Pero ustedes ¿quiénes son? Hermano, y ahí vino la confrontación. Enseguida el hombre que tenía un espíritu malo, era uno solo contra 7, se le lanzó sobre ellos, los golpearon, los maltrataron, los desnudaron y salieron lastimados. Verso 16. Mire lo que puede hacer cuando no se está en el orden, cuando se está desautorizado. Y era jefe, y los hijos reprendieron a un solo hombre y usaron el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te reprendemos, en el nombre de Jesús. Y los hijos del tal Esceva usaron el mismo nombre. Pero los demonios que estaban dentro de aquel hombre los conoció, porque en el mundo espiritual los espíritus se conocen. No podemos engañarlo. Al hombre podemos engañarlo, pero a Dios no. Y los demonios que estaban que lo estaban confrontando, los hijos de tal Esceva, le dijeron a Pablo: conocemos, a Jesús conocemos, ¿y quiénes ustedes son? Y ahí empieza, hermano, el contragolpe, en que les dieron una pateadura, hermano, los golpearon, salieron maltratados, salieron heridos, salieron desnudos, desautorizados, porque se metieron en batalla en que no estaban autorizados. Se fija todo lo que llega a ser el mundo de la autorización y los derechos legales. Por eso esto no es, hermano, yo voy a ir a predicar, yo voy a hacer esto, yo voy a evangelizar, yo voy a echar fuera demonios. Puedes tener el don, puedes tener el oficio. La pregunta es si estamos en el orden, si estamos autorizados. Porque en todo no vas a tener que reprender. Hay batallas que tienes que oír la voz de Dios, de no reprender, porque Dios sabe lo que está haciendo. Si yo voy y reprendo a alguien que tiene un espíritu de demonio, de enfermedad, y es un trato del Señor con esa persona, yo me estoy yendo no con la persona, sino me estoy yendo contra el mismo Dios y me voy a meter en problemas. Por eso, hermano, tenemos que usar bien el don. No es de llegar y decir: yo tengo el don de sanidad y voy a orar por todo el mundo. No es así. O yo tengo el don de liberación y voy a colocar la mano sobre todos los demonios. No es así. Te tiene que pedir autorización, jurisdicción para entrar en ese campo, si Dios lo permite. Porque puede ser un trato que el Señor tenga con esa persona, por algún derecho legal que Él esté dando, y tenga un espíritu que Dios lo permitió. Así como Dios le permitió que entrara un espíritu malo a Saúl, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque andaba fuera del orden. Entonces hay tratos que las personas están así porque están fuera del orden. Entonces, si yo me voy reprendiendo usando mi don, me voy en contra de Dios, no con la persona que voy a expulsar del demonio. ¿Se fijan la importancia que nosotros tenemos que estar autorizados con legalidad? El mundo de la jurisdicción es así. Juan decía anteriormente que Jesús le decía: lo que mi Padre me envió, eso yo hago. Y el texto de Juan decía: el Padre me envió y yo les envío a vosotros. Jurisdicción. Estaba autorizado por el Padre y ahora Jesús autoriza a los discípulos. Lo que el Padre me envió, yo les envío a vosotros. Jurisdicción, derecho legal. Este es un tema un poco profundo porque a veces nos emocionamos mucho. Nos emocionamos porque somos profetas, nos emocionamos porque tenemos palabra, nos emocionamos porque tenemos un oficio, porque hay guerra espiritual o porque oramos más, nos emocionamos porque ayunamos. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros no vamos a tener que interferir cuando son tratos de Dios. Pero nosotros, como no pedimos una oración, no pedimos: Señor, eres tú que tenga que yo orar por esa persona. Eres tú realmente, y oramos por todo el mundo, que no está malo orar uno por otro, no está malo, pero van a haber tratos de Dios con esa persona. Y yo no puedo irme con esa persona a decir: sé sano, cuando Dios le tiene un espíritu de enfermedad, porque no está cumpliendo la orden de Dios y hay un trato personal con él. Wow.
Muy profundo lo que hoy estamos hablando. Por eso la jurisdicción es un derecho legal para no cometer infracciones o violaciones al mundo espiritual. Cada uno que va a otro lugar, a otro país, te necesita jurisdicción para moverse. Porque en los otros lugares hay diferentes tipos de jurisdicción. Un presidente va a otro país, pero necesita jurisdicción, no puede hacer lo que él quiere en otro lugar. Y aún así se le limita la jurisdicción porque no es presidente de aquel país. Tiene autoridad, tiene gobierno, puede hacer lo que quiere. ¿Dónde? En su país. Un presidente de Chile no puede ir a otro país a hacer lo que quiera. No, porque no tiene esa jurisdicción. Aunque sea el presidente, no tiene jurisdicción. Así pasa también nosotros en el mundo espiritual. Si vamos a ciertos lugares, pidamos jurisdicción. Porque hay espíritus escribanos, porque hay espíritus que te toman nota, hay antecedentes, hay espíritus vigía. Hay espíritus que son de otro lugar, que son más fuertes. Otros tipos de género. Recuerde que género, este género no sale sino con oración y ayuno. Y género, la palabra estirpe, linaje, raza y clase. Los discípulos fueron a echar fuera un demonio y no pudieron hacerlo. En otro lugar, mire qué interesante, en otro lugar sí pudieron hacerlo. No es que los discípulos estaban mal, aquí se le estaba dando al Señor también, aparte que lo exhortó, pero también les dio una enseñanza. Otras veces habían echado fuera demonios sin ningún problema, pero ahora cuando fueron a echar fuera demonios en otro lugar, se encontró que no pudieron hacerlo y que llegaron derrotados, y Jesús los reprendió, los exhortó y le dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Género es la palabra estirpe, linaje, raza y clase. Así como también hay espíritu mundo, estirpe, linaje, raza y clase, también hay demonio. Quiere decir que el demonio que fueron a expulsar y no pudieron hacerlo era de otro rango. Era otra clase, era otro estirpe, era otro linaje. No era el mismo que habían echado anteriormente, ¿se fija? Entonces fueron a reprenderlo, pero sin estar autorizado, sin la jurisdicción realmente que no tenían. Y ahí el Señor les exhorta, les enseña que este género no sale sino con oración y ayuno. Así tenemos que movernos nosotros en el mundo espiritual, con autorización. Porque vuelvo al punto, amado, tú puedes tener el don y gloria a Dios. Y Dios te puede usar en sanidad, en milagro. Dios te puede usar en liberación. Dios te puede usar en palabra profética. Dios te puede usar para que los demonios salgan y huyan, gloria a Dios. Pero van a haber a veces tratos con Dios, con esa persona. Y si es un trato personal con Dios, tú no puedes expulsar a ese demonio porque es un trato personal con Dios. O una enfermedad, o algo que esté pasando a esa persona, es un trato personal. En los tratos personales no hay que meterse. No hay que meterse en los tratos personales, porque tú te estás yendo no en contra de esa persona, te estás yendo en contra de Dios mismo. Wow. Hay áreas que usted no prospera porque tiene que ser enviado. Nos metemos a batalla. Hay áreas que no hay prosperidad porque te estás metiendo en batalla que Dios no te dijo que hiciera. Y como Dios no te dijo que hiciera, tú la sigues haciendo. ¿Por qué? Porque tú te crees que ya como tienes un nivel de saber, un nivel que hay estudiado, tienes autoridad, pero hay otros niveles que no estás autorizado. El problema es que somos tan emocionales que a todo el mundo que nos pide orar lo vamos a hacer. Que vuelvo al punto, no estoy diciendo que no se haga, pero se tiene que hacer con autorización y con legalidad. No tiene poder, pero no hay autoridad. Hay muchos que están usando el poder sin estar autorizados. El Señor dio poder, dunamis y autoridad, derecho legal. Hay muchos que usan el poder sin estar autorizados. Utilizan el don, pero no están autorizados. Utilizan poder sin estar autorizados, sin estar en el orden. Y vuelvo al punto, quizás Dios puede usarlo, pero por el don, porque el don es irrevocable. Pero corre en peligro también su vida de los contragolpes que le pueda venir o el espíritu de venganza, porque están fuera del orden. Los hijos de Eliseo usaron el nombre de Jesús y reprendieron al demonio en el nombre de Jesús y no sucedió nada. ¿Qué pasó ahí? No fue culpa del nombre que usaron, fue culpa de que ellos estaban en desorden. Y el padre de ellos, el jefe de los sacerdotes, otro desventurado que estaba fuera del orden. Y se produjo esta confrontación. ¿Cuán importante es vivir en el orden?
andar en el orden. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos mantenemos en el orden, cuando estamos en la búsqueda, vamos a poder estar autorizados para hacer áreas con derecho legal. Al movernos nosotros con legalidad, estamos autorizados para que Dios se mueva y podamos ver el rostro del Señor a nuestro favor y que Dios nos va a bendecir. Pero necesitamos movernos con autorización. Tienes que moverte en autorización. Tienes que moverte en legalidad. No solamente en el don. No solamente en el don, sino tienes que moverte en legalidad de decir realmente, Señor, ¿me puedo mover acá? ¿Puedo orar por este demonio? ¿Puedo orar por esta hermana? ¿Puedo orar por esta persona? Pedir autorización. Jesús en Juan dice, lo que el Padre me envió, así como el Padre me envió, yo les envío a vosotros. Autorización, derecho legal. Autorización, jurisdicción. Hay batallas que quizás no nos corresponden y quizás a lo mejor estás orando por alguien y estás tú recibiendo el ataque. Mire qué interesante. Quizás tú estás orando por alguien y tú estás recibiendo el ataque. ¿Por qué estás recibiendo el ataque? Porque quizás estás metiéndote en una jurisdicción que no es tuya, o en una batalla que no te corresponde, en una batalla que no es tuya. Por eso seamos responsables en nuestro don, nuestro oficio. Esto no es porque tengamos el don, andar expulsando demonios y andar expulsando espíritus a la loca, no. Se necesita responsabilidad en el mundo que vivimos, porque hay batallas que no son nuestras. Le dijo a Josafat, Primera de Crónicas 21, vosotros estaréis tranquilos. Vosotros estaréis tranquilos, porque yo pelearé por vosotros la batalla. Estaréis tranquilos, porque yo pelearé por vosotros la batalla. Entonces, ahí el Señor, cuando le habla a Josafat, es que el Señor le está diciendo tranquilo, no hagan nada. Este es Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 20, verso 1 adelante. El Señor le dice a Josafat, estate tranquilo, no hagan nada, porque estos pueblos son mayores que tú. Eso es lo que quiere decir. Y estas batallas no te corresponden a ti. Porque si esas batallas le hubieran correspondido a Josafat, Jesús, el Señor le hubiera dicho, anda y pelea, no tengas problemas, anda, y ve. Pero el Señor le dijo a Josafat, ustedes estarán tranquilos, yo pelearé por vosotros la batalla. ¿Y qué les dijo que hicieran? Adoraran. Y convocó a los sacerdotes, convocó a los levitas para que adoraran. La adoración se anticipa a la guerra. La adoración se anticipa a la guerra. ¿Por qué Josafat no lo enfrentó a él? Porque no era una batalla de él. No era una batalla de él y podría haberlo enfrentado porque Josafat estaba junto a los guerreros, junto al pueblo que iban de batalla. Pero aquí le dijo, aquí no vas a pelear tú, porque es una batalla que no te corresponde, son otra jerarquía. 3 naciones más 1/4 de los sidonios. Según la versión Septuaginta, hubo 1/4. Los sidonios, los amorreos, los de Amón, los de Moab. Naciones el cual estaban corrompidas. Por eso el Señor le dijo, claro, no te muevas. No te muevas. Pero muchas veces nosotros tenemos el don y nos movemos. Tenemos el don de sanar y ungimos a todo el mundo. Tenemos el don de liberar y andamos liberando a todo el mundo. No es así, amado. Perdón que sea enfático en esto, pero porque quiero ayudarlos a que ustedes no cometan errores, para que no anden con contragolpes, no vengan con represalias, no vengan con espíritu de venganza y después ustedes salgan golpeados, como lo dijo usted de Seba, desnudos, golpeados, maltratados, avergonzados, y usaron el nombre de Jesús. Jurisdicción es el tema. Declaro jurisdicción sobre su vida para que lo hagan bien. Le bendigo con bendiciones sacerdotales, su vida, su casa, su familia. Que Dios lo use en su llamado, en su ministerio y en su don. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. No se metan a pelear batallas que no les correspondan.
Les bendigo, iglesia, que tengan un buen inicio de semana. Están en cobertura. Les bendigo con bendiciones sacerdotales, su vida, su casa, su familia. Sean bendecidos, sean guardados, sean prosperados con jurisdicción y derecho legal, bajo cobertura del Señor, y que Dios les fortalezca más. Que cada día el Señor les dé fuerza en su llamado, en su oficio, pero lo hagan con autorización, con jurisdicción, con derecho legal. Tengan un buen inicio de semana. Nos encontramos mañana en una nueva clase de guerra espiritual, conociendo al enemigo, modus operandi, entidades. Dios les bendiga. Un abrazo, se le ama desde Santiago de Chile. Amén.